Bueno, buenos días a todas, todos los que se conectaron hoy. Qué gusto tenerlos. Bueno, yo simplemente voy a tomar 2 minutos para contarles, hola Marcelo, bueno, ya van a aparecer los oradores. Solamente quiero contarles que en la asociación, hola Paula, y acá estamos, Paula, Betina, Marcelo, Melamed. Bueno, ahora ya las voy a dejar en manos de las dos directoras de la comisión, Paula Jonis y Betina Duré. Pero antes les quería contar que este espacio es un espacio de comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. La asociación, como le decimos nosotros, es una ONG, es una organización sin fines de lucro, tiene más de 15 años funcionando en Argentina. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, y entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y regulaciones aplicables y también a los principios éticos y de buenas prácticas de control, de gobierno y de transparencia. Nuestro lema original siempre fue: lo correcto debe primar sobre lo conveniente. Y hace poco acuñamos un segundo lema, que es que somos apasionadas y apasionados por hacer lo correcto. En la asociación tenemos una certificación internacional en ética y cumplimiento que damos en la Universidad UCEMA. Llevamos 22, esta es la 23 edición, ya esta semana rinden el examen, así que ya tenemos más de 2.200 graduados, sin contar esta promoción. Tenemos 11 comisiones de estudio, además de esta, que es la de diversidad y cultura ética. Tenemos, para los que les interesen distintos temas, tenemos behavioral compliance, data privacy y ética digital, compliance y antitrust, compliance en la industria financiera y fintech, compliance penal estratégico, compliance y sector público, compliance en salud, gestión de fraude corporativo, sistemas de gestión de compliance y compliance ASG sostenibilidad. Tenemos un club del Compliance Officer, que es solo para graduados SEX, para todos los que hicieron la certificación, que se juntan normalmente una vez al mes, los últimos miércoles de cada mes. Tenemos una bolsa de trabajos, nosotros le llamamos Connecting Dots, un espacio en la página de la asociación donde uno puede postear trabajos o puede buscar trabajo, no hace falta ser socio de la asociación para poder hacerlo. Tenemos un programa que nos encanta contar que se llama Supervalores, y es que nos dimos cuenta de que hablar de anticorrupción y de normas éticas dentro de nosotros mismos era algo bueno, pero mejor si lo podíamos llevar a las generaciones más jóvenes, porque el futuro va a depender de ellos. Así que hicimos un programa para llevar esto a los colegios y trabajamos con chicos de quinto, sexto y séptimo grado, enseñándoles a través de juegos, empezando la conversación sobre valores, sobre ética, sobre anticorrupción. Llevamos 14 encuentros público-privados entre el sector público y privado para conversar sobre compliance. El último fue el viernes pasado, normalmente son a mitad de año, y 9 congresos internacionales. Este año, a fin de año, va a ser nuestro congreso número 10. Los invitamos entonces a hacerse socios de la asociación, a seguirnos en redes sociales para enterarse de novedades y, por supuesto, a continuar esta charla de la mano de Paula Jonisch y Betina Duré. Las dejo en manos lo dejo en manos de ustedes, chicas. Gracias. Gracias, Marian. Marian, gracias a todos y a todas por estar. Acá estamos con Betty muy contentas de tenerlo, a Marcelo, eh, brindándonos su tiempo y su experiencia. Marcelo, además de ser un gran amigo, es una persona que se desempeña en el área de recursos humanos desde hace 30 años, habiendo ocupado posiciones tanto regionales como globales desde hace más de 20. Él tuvo responsabilidad por Latinoamérica y Asia-Pacífico, habiendo trabajado también con Estados Unidos y Europa. Formó parte del Comité de Diversidad e Inclusión Global de Lumen Technologies, representando el área de HR. Él tiene larga experiencia en temas de fusiones y adquisiciones, así como change management y mejora de procesos. A la par de su experiencia organizacional, él es invitado asiduo en programas de grado y de posgrado, por ejemplo en la UCA, en San Andrés, UCEMA, en temas de su especialidad y experiencia. Y además, Marce es miembro de JAE3, que es judíos argentinos empresarios y emprendedores y ejecutivos que trabajan de manera activa por la lucha contra el antisemitismo y la promoción de valores de respeto e inclusión en las organizaciones. Y desde esa mezcla que tiene Marce, desde lo académico, pero muy fuerte, desde su experiencia práctica en organizaciones,
con Betty nos pareció súper interesante poder tenerlo hoy con nosotros porque a la luz de los últimos cambios geopolíticos, lo que está pasando en el mundo, lo que decidió Trump apenas asumió y decidió que debía lucharse contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Podemos discutir lo que eso significa con esta especie de retroceso o no que están teniendo grandes corporaciones en un mundo tan polarizado como el que tenemos ahora. Nos parecía interesante hablar con él y empezar esta conversación, por ejemplo, preguntándole desde su punto de vista, ¿en qué lugar queda hoy la agenda de diversidad, equidad e inclusión? Estás silenciada, así que no te escuchamos. Es la frase más repetida desde la pandemia, ¿no? Está silenciado. Así que todo lo hemos dicho muchas veces. Bueno, ahora sí, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, dos cosas. Uno, primero, estoy absolutamente y agradablemente sorprendido de la cantidad de actividades que tienen. Como persona de recursos humanos, admiro la cantidad de actividades que tiene la asociación. No soy quien para felicitarlos, pero realmente me parece fantástico lo que hacen y la diversidad de actividades y variedad de acciones. Así que realmente chapó porque no es muy conocida fuera del ámbito y está bueno que lo hagan conocer, porque está bueno que se difunda lo que están haciendo, porque por lo menos en títulos, y no solamente en títulos, por la pasión que le ponen, evidentemente es maravilloso. Así que chapó a todo el equipo y los felicito realmente. Me agrada muchísimo empezar la mañana escuchando este tipo de iniciativas que hacen que podamos participar en una sociedad mejor, con lo cual realmente me agrada mucho y les agradezco que me hayan invitado a poder compartir con ustedes. Y quería hacer un disclaimer inicial que me parece importante también. Lo que vamos a hablar hoy lo voy a hablar yo como profesional y en mi nombre. No estoy representando a la compañía y está bueno porque esto me evita tener que ser quizás políticamente correcto en algunas cosas y sí me parece que está bueno que poder transmitírselo desde mi experiencia y lo que yo pienso personalmente, que obviamente que trabajo en una compañía y no voy a ir en contra de ninguno de los mandatos, pues por suerte tengo la posibilidad de ser uno de los que lleva adelante estas políticas, pero sí quería decirles de que lo voy a plantear desde mi perspectiva personal, que está bueno, que quiero transmitirlo así. Y en relación a la pregunta, Paula, y les quiero decir una cosa, Paula y Betina son excelentísimas personas, con lo cual es un placer poder trabajar con ellas en esta reunión y les agradezco personalmente. Eh, es verdad que desde la asunción de Trump algunas cosas cambiaron. Y a mí me parece que no hace más que reforzar la necesidad de revisar estos temas. Porque cuando uno va a la historia, uno dice, ¿cómo surge todo esto? ¿Y cuándo empieza con todo esto? Y la realidad es que si pensamos que hace 50 años o 60 había un montón de empleados que ganaban menos sueldo solamente por su raza, o su sexo o por su identidad sexual que no la podían reconocer. Y cuando uno piensa que en Brasil hasta 1900 había esclavitud, es decir, 1890 había esclavitud, entonces son 100 años de que en Brasil, acá al lado, no había esclavitud. Eh, y que en el día a día tenemos hoy muchas veces una mirada occidentalizada del mundo, porque cuando hablamos de diversidad e inclusión, pensamos en lo que pasa en Estados Unidos, en Francia, o en Inglaterra, o en Argentina, o en Colombia, para tener una visión, pero hoy hay decenas de países donde las mujeres no tienen acceso a la educación, o decenas de países donde si tienen acceso a la educación lo tienen sesgada por determinado tipo de actividades y no pueden acceder a lo que voluntariamente desearían. O que tenemos una cantidad enorme de países donde no hay leyes que garanticen la igualdad de derechos frente a los salarios o que garanticen la igualdad de derecho frente a la educación o al trabajo. Entonces, la pregunta de lo que pasa con Trump nos resuena muy fuerte porque en aquellos países donde creíamos
que habíamos avanzado un montón en estos últimos 50 años, empieza de alguna manera solapada a cuestionarse la validez de estos conceptos y que no hacen más que, desde mi punto de vista, ser un step back en algunas cosas, sin ninguna duda, especialmente cuando nos encontramos con compañías que hoy definen retirar de sus políticas avances significativos que se habían logrado y definen que ya no es una prioridad la diversidad o que no es una prioridad la inclusión. Estamos en un momento, para mí, bisagra. En un momento bisagra porque lo que cambia es el foco de quién determina lo que tenemos que hacer. Y me encantó lo que decía Mariana antes de estas, las frases que los determina a ustedes, ¿no? Porque uno lo podría incluir eso en términos de diversidad también. ¿Hay que hacer lo correcto porque sí o porque debemos hacer lo correcto? Hay que pensar en la diversidad e inclusión porque es una moda o porque entendemos que es lo que hay que hacer inevitablemente, porque para nosotros, como en cada uno de los ADN digamos, de las compañías, entendemos que es parte de lo que debemos hacer, no importa quién lo determine desde el afuera. Una de las personas que yo más reconozco como que están trabajando, no que han trabajado, que están trabajando en temas de diversidad e inclusión, especialmente en lo que tiene que ver con el liderazgo femenino, que es Andrea Grobopatel, que tiene la Fundación Flor y trabaja muchísimo con eso. Hace muchos años me dijo, vamos a dejar de hablar de diversidad e inclusión el día que realmente seamos diversos e inclusivos. Y está buenísimo, a mí me parece buenísimo. El problema está en que no somos diversos e inclusivos. Aún hoy, aún hoy, tenemos que reforzarlo, tenemos que plantearlo, tenemos que, digamos, sesgar algunas acciones en esa dirección, porque aún hoy en el común de las organizaciones, la diversidad y la inclusión es un tema que pareciera ser que les resulta ajeno. Entonces, ese es uno de los puntos. Y cuando digo el común de las organizaciones, digo a aquellos que trabajan en las organizaciones. Eh, yo soy la verdad que cuando pienso cómo es que todo esto evolucionó y pienso en lo que pasó con Floyd, cuando lo matan y surge toda digamos, el, el reverbereo, el reverbero de todo esto que era en pandemia, no sé si ustedes recuerdan, por lo menos en en esta región, y estábamos todos en casa todavía, y el Me Too y el Black Lives Matters y todas estas movimientos que surgieron con tanta vehemencia, en realidad fueron como una frutilla de un montón de acciones que se vinieron dando con el tiempo. Eh, las primeras temas relacionados con diversidad empiezan muy tímidamente en la década del 40 en Estados Unidos, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, con lo que tiene que ver con la necesidad, y esto es una paradoja, ¿no? Por la necesidad de incorporar soldados digamos, estoy tratando de ser políticamente correcto, soldados de origen afroamericano en las Fuerzas Armadas, es lo que hizo que las primeras políticas de diversidad empiecen a incorporarse en la sociedad americana, especialmente en el ejército. Eh, Leí no hace tanto la historia eh, de un soldado que había peleado 6 años en la Segunda Guerra Mundial porque si bien Estados Unidos entró tarde en la Segunda Guerra Mundial, él había estado destinado a una base en el Pacífico y después, y que si bien no era guerra, estaba destinado en el Pacífico y después va a Europa y recorrió toda Europa y cuenta que después de estar 6 años practicando el ejército peleando, cuando vuelve a su casa en Alabama o en alguno de esos estados bien racistas, eh, no pudo subirse a un colectivo porque volvía con su uniforme, ¿está bien? Volvía con el uniforme de la guerra y no podía subirse a un colectivo porque todavía estaban las normas de segregación y tuvo que dejar subir a una señora blanca al colectivo y a él no lo permitieron subir.
Entonces, toda la historia es esta, ¿no? De decir, che, 6 años peleando por ustedes mismos y yo vuelvo y no tengo ni siquiera la posibilidad de subir a un colectivo o un ómnibus, como le dicen ellos. Y ahí empieza de alguna manera a surgir todo lo del tema de los derechos civiles. Obviamente Martin Luther King es un emblema en todo esto, pero tardó muchísimo en incorporarse al mundo empresario. Y es que el mundo, ¿no? Este es uno de los temas eh, que más cuestiona. Y empezó por... Marcelo, Sí, perdón, te hago una pregunta, que quiero ir sí. a algo que vos venías diciendo, ¿no? Bueno, esto de quién marca la agenda hoy, ¿no? ¿Es las políticas del Estado o lo marca las empresas? ¿Qué pensás vos de esto? Sí, es buena la pregunta. Yo creo que, a ver, en esto depende estrictamente de la convicción de las compañías, Betina. Es decir, si la compañía, y lo voy a plantear en muchos aspectos, es decir, si supongamos que hay una regulación eh, que hace, no sé, al tema del soborno, ¿no? Y que la regulación del Estado no es tan transparente, tan clara, tan explícita. Y la compañía entiende que dentro de sus políticas no tiene que haber soborno, la compañía va a delimitar la prohibición del soborno. Y lo mismo sucede con el tema de la diversidad e inclusión, con un agravamiento de mi punto de vista. Yo creo que habíamos avanzado mucho porque los estados sabían, y especialmente los estados centrales, porque en esto, vamos a ser sinceros también, yo creo que la mayoría de nosotros en nuestros países eh, seguimos muchas de las tendencias que vienen del norte, ¿no? Es decir, cuando digo nuestros países, digo Latinoamérica. Entonces, seguimos las tendencias que vienen del norte. Y cuando en Estados Unidos se pone, o en Inglaterra, o en Francia, se pone muy en boga todas las cuestiones relacionadas con la diversidad y la inclusión, nosotros fuimos siguiendo. Ahora, si el Estado no lo promueve, son las empresas las que deberíamos llevar adelante esto, porque si entendemos que es correcto. Yo creo particularmente que no solamente es necesario, sino que es básico. Es decir, es como pensar que no entendiéramos lo que es un derecho humano, ¿no? Es decir, que como las compañías, o que no entendamos lo que está bien robar o no robar. Pensar en diversidad e inclusión sí nos exige, me parece en este momento, ampliar el scope de lo que hablamos. Porque posiblemente, cuando hablamos históricamente de diversidad e inclusión, por eso quería hacer un poco la referencia histórica, primero hablamos de origen racial, después incorporamos el tema digamos, del hombre y la mujer, porque piensen que en la evolución es primero el tema racial, después el hombre y la mujer, y cómo la mujer tiene que acceder a determinados puestos con determinada igualdad y con determinada equidad en ese sentido. Luego, y especialmente a partir de los movimientos sociales que mucho tuvieron que ver con la epidemia del HIV, donde poder hablar libremente de la elección sexual fue todo un logro también. Fue todo un logro, y no solamente un logro, sino fue una conquista, y fue una conquista social y fue una conquista legal. Ustedes saben mucho más que yo de leyes y de normas, pero en no hace tantos años, en muchos países de los que consideramos civilizados, la homosexualidad era considerada un delito y se pagaba con cárcel ser homosexual. Y ser homosexual, hombre, porque este es otro de los temas. Eh, fue tan machista la visión que tuvimos de tantas cosas que hasta la homosexualidad era considerada la homosexualidad del hombre. A la mujer ni se la consideraba como la potencialidad de tener una elección sexual del mismo sexo. E insisto, aún hoy hay muchísimos países donde sigue estando penado esto. Muchísimos, con la muerte. Eh, entonces, en esta agenda me parece que la agenda es necesaria de revisar cada una de las decisiones de las compañías, Betina, porque la compañía es la que tiene que pensar y a qué ampliamos hoy los conceptos de diversidad. Nosotros particularmente y algún grupo eh, eh, con lo cual trabajamos y qué sé yo, entendemos que la diversidad hoy se amplió
post-pandemia en dos aspectos. Uno, la pandemia amplió la diversidad eh, en un tema que no siempre le prestamos atención, que era el, el estado de salud psíquico de las personas, ¿no? Es decir, nosotros entendíamos que la persona que iba a trabajar tenía que estar bien. Entonces venía todos los días a la oficina, trabajaba, oficina, fábrica, whatever, como queremos llamarlo. eh, eh, Iba a la fábrica, volvía a su casa, continuaba con su vida habitual y al otro día volvía a la oficina y el otro día, el otro día. En la pandemia descubrimos que la gente no estaba bien y que no estaba bien, no por la pandemia, sino que lo preexistía, lo que pasa que lo ocultaba o de alguna manera lo encapsulaba en otro tipo de actividades. Solo para tener una idea, en Brasil, el primer de la pandemia se hizo un estudio de cómo estaba la salud psíquica de las personas. Se les hizo online. Y dio que más del 30% tenía algún reconocido, es decir, imagínense los que no lo reconocían, pero que por lo menos el 30% de las personas reconocían tener algún tipo de padecimiento psíquico. Y en padecimiento psíquico hablamos desde la depresión hasta la angustia o euforias indebidas. En esa época nosotros incorporamos el tema en la compañía eh, y a nivel global, la verdad que fue esto que decía Betina antes. Yo tuve la suerte de ser elegido miembro del Comité Global de Diversidad e Inclusión. En ese momento, la compañía en la cual yo estoy ahora, que es más chica porque es regional exclusivamente, en ese momento una compañía de casi 45.000 personas a nivel global. Y participaba yo del Comité Global de Diversidad e Inclusión, que creo que fue una experiencia, eh, eh, la verdad que pocas veces imaginé que iba a ser tan enriquecedora por la cantidad de temas que trabajábamos. E incorporamos el tema eh, de la diversidad del padecimiento psíquico. Entonces lo que hicimos fue, encuestamos a todos los empleados de la compañía en un mes y les preguntamos en qué situación estaban frente a la pandemia, con quién vivían, en qué condiciones, si tenían lugar donde estar trabajando en la casa, si tenían las condiciones para trabajar y desarrollar 8 horas de su tarea, si alguien en la familia tenía algún padecimiento. Y fue sorprendente la cantidad de cosas que aparecieron y cómo subió el índice de engagement de la compañía, poniéndose a pensar en el otro. Te agrego algo más, Marcelo, la pandemia lo que trajo fue un gran retroceso en las mujeres, porque hay muchos estudios de la cantidad de mujeres que dejaron de trabajar, Sin porque dudas. como debieron acompañar a sus hijos en la escuela, en la virtualidad y etcétera, eso hizo que, y son las que menos ganaban en la familia, dejaran sus trabajos para poder llevar adelante la casa y las tareas de cuidado que requerían. Sin Con lo dudas. cual también en la pandemia, quiero agregar, hubo mucho retroceso a nivel de Y no sé, género y de las mujeres en el mundo laboral. bueno, una de las cosas que nos sorprendió a nosotros en esta encuesta, está bueno lo que decís, Betina, pero muchos dijeron que cuando les preguntábamos con quién vivíamos y qué pasaba, con quién vivían y cómo iban a manejar el tema del estudio, en mucho está bueno porque ahora recuerdo, una de las definiciones que se toma es que muchas mujeres definían dejar su trabajo no solamente para poder acompañar a sus hijos en los estudios. Entonces, era como que esa actividad se le había centrado en la mujer y los hombres perdían el double income, lo cual generaba angustia porque no tenían la posibilidad de tener. Entonces, la diversidad amplia y el último elemento que creo que para nosotros sigue siendo muy importante es la diversidad de orígenes sociales. Es decir, eh, a mí me gusta mucho contar una anécdota que nosotros decimos que las compañías no salimos a pescar al mar, sino que pescamos en pecera. ¿No? Vamos siempre a la misma pecera, entonces hay un grupo de no sé, 200, 300 compañías de determinado estándar. ¿Qué queremos? Que los chicos sean bilingües, egresados del ITBA, San Andrés, DITELA o algunas carreras de la UBA, que si viven cerca de las oficinas mejor y que si son bilingües nativos mejor. Cosa que si hablamos de Argentina, hablamos de Brasil, hablamos de Chile, hablamos de Colombia, ese es el 1% de la población, 2% de la población, 5% de la población como máximo. Les hago una pregunta, ¿cuántas universidades hay en Argentina? Un montón.
500, no sé, 100, se me 500, ocurre ese número, 500. 500, No, es un montón. 140, nada más. Mira, De las pensé cuales, que más. por eso, todos pensamos que hay muchas más. El otro día hablaba con el rector de San Andrés, Lucas Friedman, y me decía, de las 140, solamente entre 20 y 30, tienen realmente garantizada la educación. En el resto hay carreras y carreras, pero más o menos hay entre 20 y 30 que uno podría decir sello de calidad. Ah, imaginen cuántos egresados hay en cada una de estas universidades. 500 con toda la furia. Con lo cual hay 10.000 egresados, entre 10.000 y 15.000 egresados todos los años. Los chinos mandan 100.000 ingenieros a hacer MBA a Estados Unidos por año. Pensemos en las diferencias, ¿no? Eh, y en las dimensiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diversidad de origen, la diversidad de posibilidades, la diversidad de condicionamientos sociales, nos enfocamos en esto, porque es el nuevo espacio donde entendemos que podemos agregar valor en la organización y en la sociedad, por sobre todas las cosas. Entonces, hay una multiplicidad de asociaciones hoy y de ONGs que están trabajando en este sentido y nosotros entendimos desde hace 3 o 4 años que es el nuevo enfoque de darle a la diversidad y la inclusión, porque si no nos quedamos como el hámster en la rueda, ¿no? Hablando de lo mismo, hablando de lo mismo, hablando de lo mismo, y nos olvidamos que hay un mundo enorme afuera que también tiene dificultades y tiene discriminación y tiene, digamos, dificultades para integrarse. Entonces entendemos de que la agenda, con esto Betina que vos me preguntabas antes, vuelvo al comienzo, es la agenda es muy amplia. Si nos quedamos exclusivamente pensando en aquello que hay retrocesos, que sin ninguna duda hay retrocesos, la manera que la sociedad tiene de enfrentarse a esos retrocesos es manejar su propia agenda. Y en esto estoy convencido. Si uno tiene el convencimiento de que esto es algo bueno, la agenda la tiene que generar uno. Y somos nosotros en las compañías los responsables de mantener la agenda viva. Eh, ¿qué fue? Yo, Sí, déjame compartir dos reflexiones y hacerte una pregunta. Coincido 100% con lo que estás diciendo. También no creo que discrepemos si estamos de acuerdo que cuando un Estado pone esto en agenda o cuando el mercado pone esto en agenda porque le pide a su cadena de valor que demuestre que tiene cierta alineación en la gestión de estos temas tan importantes, es un plus para una organización, porque en la experiencia que tenemos con Betty, muchas veces estos temas se empiezan a trabajar no porque hay una convicción, sino porque hay un problema o una necesidad o una oportunidad de negocio, y cuando estos temas se empiezan realmente a gestionar, en nuestra experiencia empiezan a surgir los incentivos reales para trabajarlos con convicción porque tienen un impacto positivo en las organizaciones. Entonces, desde este entendimiento que estoy segura que pensamos lo mismo, o sea, más allá de la convicción ética, esto tiene un impacto en el negocio, en la rentabilidad, en la sin ninguna reputación, en la duda. forma en que la gente trabaja. ¿Cuáles te parece que son estos elementos que sostiene un programa de diversidad, la gestión de la Sí, diversidad en una organización? ¿Qué la sostiene? ¿Cuáles son las cosas claves que tienen que ser tratadas? sin ninguna duda. Mira, Pau, estoy 100% de acuerdo y desde una perspectiva que quizás no es la tradicional, en lo que vos decías, porque eh, cuando empezamos a hablar de diversidad e inclusión y la rentabilidad que esto generaba y el profitability y cómo con el retorno de la inversión, nos basamos siempre en los estudios de McKinsey, ¿no? McKinsey decía que las compañías que tenían mejores políticas de diversidad e inclusión, y esto lo hicieron como 3 o 4 años seguidos, eran cuando uno iba a la bolsa y veía que la rentabilidad y el valor de la acción se había multiplicado y que habían pasado un montón de factores económicos y que sus líderes eran líderes más reconocidos. Y es verdad. Ahora, yo lo pienso desde otro lugar que quizás es menos numérico, pero para mí más efectivo, que es el nivel de compromiso y de atractividad, de ser atractivo como empleador, ¿no?
Y este es el elemento para mí definitorio. En un mundo que también voy a tomar como McKinsey, que venimos hace 30 años hablando del War for Talent, ¿sí? Hace 30 años que venimos hablando que tenemos escasez de recursos, hay que escasez de talento y que tenemos que ir a buscar los talentos y nos peleamos entre todos por los mismos talentos. Aquellas compañías que tienen dentro de su agenda el reconocimiento al diferente, el poder plantearse tal como uno es, el respeto a la opinión, la capacidad de aprendizaje y por sobre todas las cosas, la inclusión en ámbitos diferentes, eh, me parece que son compañías que tienen mucho mejor compromiso de parte de sus empleados, altísimamente diferenciales, que son más atractivas para ir a trabajar, pero por sobre todas las cosas hacen que los espacios sean más creativos, disruptivos y sobre todo eh, sustentables. Entonces, todos esos elementos, cuando me preguntas cuáles son los elementos que tiene que tener un programa, por sobre todas las cosas, reconocer los sesgos. Este es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. Y cuando hablamos de sesgos, todos aquellos sesgos que nos hacen pensar, pensar las cosas que hacemos. Entonces, las compañías que reconocen sus sesgos, que tienen una vocación de aprendizaje, que tiene una vocación de sustentabilidad en el tiempo y por sobre todas las cosas, que entienden que el diferente me enriquece y no me empobrece, son elementos que hacen un programa clave de diversidad. ¿Cómo lo pensamos nosotros o cómo lo pienso yo? En darle espacio a cada uno de que pueda ser lo más auténtico posible. Esta es para mí es la clave en todo esto. eh, y por sobre todas las cosas, una compañía que tenga claramente definido cómo se penaliza aquello que va en contra de esto. Porque la diversidad no es solamente, y quizás en un lugar como el de ustedes es el lugar específico para plantearlo, pero no es solamente qué hay que hacer, sino qué es lo que no hay que hacer. ¿Y qué hago con aquello que no se hace? Entonces, el famoso walk the talk, eh, y no solamente decir lo que voy a hacer, sino hacer lo que digo, me parece que eh, es tan básico. Y Paula y Betina y yo, este es uno de los temas que más me preocupa. Porque hay cosas que son tan básicas al ser humano que me cuesta creer muchas veces que no lo tengamos eso como elemento de nuestra cotidianidad. Si podemos ser integradores en la familia, si podemos ser integradores en el club al que participamos, si podemos ser integradores en la sociedad en la cual nos incorporamos, en la cual vivimos, ¿cómo no lo vamos a hacer en las compañías en las que trabajamos? ¿A quién se le ocurriría pensar hoy que alguien no puede llegar a un puesto porque es mujer o porque es judío? Porque también pasa. Y esto, cuando vos hablabas, Pau, del tema de JAE, que realmente es una iniciativa maravillosa y fantástica de un grupo de entrepreneurs que nos convocaron a otros. Paula, vos sos una de las fundadoras aparte, ¿no? Con lo cual, No, no, casi, no, no, casi casi, pero no. casi fundadora, pero realmente me parece que pensar cómo el carrying, y hay situaciones, cuando hablamos de carrying hablamos de cómo yo no doy cuenta de mi identidad. Es tan amplio, es tan amplio. eh, y lo voy a decir porque me sucedió hace muy poco. Uno de los chicos que trabaja en mi equipo, eh, un día, yo soy bastante cercano a mi equipo y trato de hablar con todos, y realmente son todos chicos, porque al lado mío ya hay más de uno que tiene menos de la mitad de mi edad, con lo cual empieza a preocuparme cada vez más. Entonces, me siento a charlar con uno que mide aparte 2 metros, es un chico pues enorme. Le digo, ¿qué te pasa, Hernán? Dice, no, estoy preocupado porque me tengo que mudar. Y uno con el bias, ¿no? De departamento, de casa. No, porque vivo con mi vieja. Ah, qué bueno, Hernán, que un pibe de tener 35 años. Sí, sí, pero en el hotel en que estamos viviendo lo cierran, entonces no encuentro a dónde mudarme. ¿Está bien?
Y les aseguro que en ningún momento había yo pensado que me podía estar hablando un empleado que trabaja con nosotros, que tiene un puesto. A ver, es un analista, es un chico profesional que está en camino. Nunca se me hubiese ocurrido que vivía en una habitación de hotel con la mamá y que no encontraba hotel al cual mudarse por lo que le pedían. Entonces, esas son las cuestiones que nos exigen a todos, y les aseguro que hace mucho trabajo en la compañía y hace mucho trabajo en compañías, con lo cual he visto de todo, pero los bias, unconscious bias aparte, siguen siendo poderosísimos en todos los niveles. Entonces, poder trabajar sobre la autoconciencia organizacional me parece, Pau, que es el primer elemento que tenemos que quebrar en términos del famoso techo de cristal. Cuando hablábamos del techo de cristal y por qué las mujeres no podían seguir creciendo en las organizaciones, que era verdad, que era verdad. Yo recuerdo cuando empecé que más de un jefe me decía, preguntale si se va a embarazar. Si está recién casada, no la contrates. Si ves que tiene un solo hijo, tené cuidado porque nos va a engrampar el segundo. Estos eran digamos, los mindset con los cuales trabajábamos. Y no hace tanto, 30 años. Le digo, no hace 100, hace 30. Eh, se cuenta. Y sigue pasando, Marcelo, no es que hoy no pasa. Hoy sigue Sí, pasando, ese es el gran problema. exactamente, porque pasa en esto y en un montón de otras cosas también. Yo cuento siempre la anécdota de uno de mis primeros trabajos. Tenía un jefe que era bastante tradicional, y en esa época las presentaciones las hacíamos con los rotafolios. Entonces él me mandaba los textos de la que íbamos a hacer y yo escribía los rotafolios y preparaba lo que hoy es un PowerPoint. En ese momento no era PowerPoint, pero era lo mismo. Entonces, y estábamos en una oficina enorme, que medía, no sé, 50 metros y había un montón de gente. Él estaba en una punta, yo estaba en la otra punta. Entonces una vez me manda para escribir, para hacer era un onboarding, y el primer hoja de rotafolio tiene que decir bienvenido, ¿no? Esta era la primera, bienvenida. Entonces me manda el texto y yo de punta a punta le digo, ¡hey, Raúl! Bienvenida no va las dos veces con B larga. No me olvido más. Cruzó toda esa oficina, 50 metros cuadrados. Se me puso al lado y me dijo, pendejo, yo escribo bienvenido como me gusta. ¿Te queda claro? Imagínense esto hoy. Yo seguí trabajando, ¿eh? Yo seguí, oh, tiene razón, seguí trabajando y para adelante. Imagínense una cosa como esta hoy. Si hemos avanzado, Pau, por eso cuando me decís, o Betina, cuando pensamos en la gente, hemos avanzado un montón, por suerte. Hemos avanzado un montón, por suerte. Es una pena que algunos piensen que porque sale de la agenda de Trump, tiene que salir de todos, aunque pasa. Es decir, que Meta haya cambiado su sede de California a Texas, porque las leyes en Texas son mucho más flexibles para mal, está mal. eh, que el Estado americano diga que aquellas compañías que tengan dentro de sus políticas de recursos humanos, la política de diversidad e inclusión, no los van a contratar para seguir haciendo contratos con el Estado, está mal. Pero somos nosotros los que tenemos que resistir, cada uno en su lugar, porque la diversidad y la inclusión, como decimos en el título, es un imperativo ético, no es un imperativo económico. Y me parece, quizás soy muy iluso en algunas cosas todavía, aún después de haber visto pasar un montón de cosas, pero a mí me parece que nosotros en las organizaciones, eh, digamos, del sector empresarial, tenemos la responsabilidad de seguir mostrando que esto hay que hacerlo, porque está bien hacerlo, nada más que por eso, porque está bien, porque no, ni siquiera porque nos conviene. Cuando vemos que hay gordofobia, cuando vemos que hay dificultades para la incorporación de las personas trans en las organizaciones, en el mes del orgullo, nosotros mantuvimos nuestros workshops de cada uno cada semana hacemos un workshop en el mes del orgullo hace como 6 7 años, sobre temas que nos cuestionan.
Y estuvimos trabajando un workshop con la gente de IT Trans, que es una ONG que se ocupa de capacitar a hombres y mujeres trans en el mundo digital. Y las estadísticas son tremendas, son tremendas. El 90% de las personas trans no llegan a los 50 años. El 70% se prostituye. Es decir, hay un 5 o 8% que tiene un trabajo en blanco. Entonces, cuando uno piensa en eso y piensa en las oportunidades que tiene desde las organizaciones, hay que ser muy insensible para no, para sacarlo de la agenda, Paula. La verdad, hay que ser insensible, es decir, hay que tener visiones que al final del día yo estoy convencido que impactan contra el éxito del negocio. Porque si no podés ser flexible, si no podés ser inclusivo, si no podés entender la perspectiva del otro, ¿cómo voy a desarrollar un plan de marketing? ¿Desde mi visión o de lo que pasa en el mercado? ¿Cómo voy a encontrar la que es un producto, la necesidad de producto en el mercado? Yo entiendo que la IA nos ha cambiado en la velocidad de toma de decisiones, pero estas tomas de decisiones siguen siendo esenciales a la gestión, y creo que en esto, yo no sé si hay gente de recursos humanos o no en la reunión, pero sí lo que les puedo decir, estuvo de moda hace muy tiempo el concepto de HR Business Partner. Yo del primer día me peleé con ese concepto porque entiendo que no somos socios del negocio, sino que somos part of the business. Somos parte del negocio, somos el negocio. Y esa me parece que sí que es un imperativo ético que tenemos los profesionales de recursos humanos. Que esa agenda siga viva. Lamentablemente, lamentablemente, la agenda de la diversidad e inclusión es una agenda de recursos humanos la mayoría de las veces, en la mayoría de las compañías. Si recursos humanos no le impulsa, y en esto es lo que me preguntaba vos antes, Bettina, ¿qué le impulsa? Dentro de las compañías hay recursos humanos, lamentablemente. Pocas veces encontramos un líder senior diciendo yo me pongo esto al hombro. Vení, acompáñame, sí. En la acompáñame, sí. Eh, pero sigo insistiendo que la agenda es una agenda de negocios. Nada más. Puramente, agenda de negocios. Y entonces, en este contexto de tantas tensiones, ¿no? Digo, el afuera que parece poner trabas, competidores que empiezan a cambiar reglas de juego y empiezan a hacer hasta una especie de competencia desleal. Líderes que no terminan de estar del todo convencidos de que no tienen nada, que no hay una tensión entre meritocracia y gestión de la diversidad, todo lo contrario. Pero digo, en este contexto actual de tantas tensiones que no facilitan y al mismo tiempo muchas personas impactadas y muchas personas convencidas de que está bien, porque está bien y está bien porque nos hace bien a todos estar en contextos diversos. ¿Cuál es o cuál debiera ser la prioridad? Digo, ¿dónde te focalizás en una empresa que está? O sea, imagínate distintos escenarios. Así nos das pautas concretas a todos. Ahora, en este contexto estoy en una empresa que quiere empezar a trabajar en estos temas. ¿Cómo lo pongo en agenda? O estoy en una empresa que vino trabajando estos temas y empieza a retroceder. ¿Cómo hago para, qué prioridad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? A ver, para mí el punto de partida siempre ha sido la toma de conciencia de los sesgos en las cosas que hacemos. Ese me parece que es no me parece, estoy convencido que es el punto de partida. Es decir, poder entrenarse en el estudio, en el análisis de los sesgos, poder comprender lo que son los sesgos. Eh, Porque todos los tenemos, entonces eso nos ayuda de alguna manera a abrir un poco nuestra cabeza. Una vez que hemos trabajado el tema de los sesgos, hay que constituir una agenda donde el liderazgo sea socio de todo esto. Y el liderazgo tiene que convencerse, por eso es importante trabajar con los sesgos. Porque cuando uno trabajó con los sesgos, lo primero que aparece es el aha moment, del cual hace tantos años hablamos, ¿no? Es verdad, esto a mí lo que siempre me llama la atención. Pero es verdad, mirá, no me daba cuenta que pensé, uy,
tenés razón, lo del amigo judío, el amigo gay, uy, yo la verdad que, o los más duros. Lo he escuchado en reuniones de, de directorio, donde alguien decir, che, llego a tener un hijo gay y me muero. Y lo dijeron sin ningún tipo de, sin ningún tipo de temor de decirlo, sin darse cuenta. Imagínense la brutalidad de un concepto así cuando posiblemente al lado haya un gay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Nosotras con Paula siempre cuando damos las capacitaciones hacemos la siguiente pregunta, que es, ¿podemos discriminar sin darnos cuenta? ¿Qué es lo que vos claro, decís? ¿No? Si no trabajamos sesgos es porque lo que es rotundo, lo que es muy visible, no tiene un cuestionamiento, pero hay tantas cuestiones que no sabemos y que todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Qué es esto que vos traes? sí. Sí, yo les cuento, por mi propia experiencia, eh, y esto es una cosa personal de vuelta, ¿no? Yo tengo psoriasis desde muy chiquito, de los 4 años. Con lo cual, la psoriasis es una enfermedad que no genera nada, pero en algún punto no es agradable a la vista, menos cuando uno es chico que no quiere que el otro lo vea, ni que yo, con lo cual jugaba al tenis desde muy chico y jugaba al fútbol desde muy chico. Entonces, en mi casa yo tenía la colección de remeras Lacoste de manga larga más grande del mundo, porque tenía de todos los colores para que nadie me viera las marcas de psoriasis que tenía en los brazos. Entonces tenía 5, 6, 8, 5. En ese momento me parecían mucho, posiblemente eran 3 o 4, pero no importa. Ahora, iba a un grupo de terapia de muy chico, a los 14 años, y había un chico gay en el grupo de terapia, ¿no? Y en un ejercicio me quiere dar la mano. Y lo recuerdo como hoy, levantándome diciéndole, ¿qué haces, puto de mierda? ¿Está bien? Esto fue hace 45 años. Lo que digo es, yo también tuve que trabajar todas esas cosas. Yo también, y en un grupo de terapia lo dije, está bien, no es que lo dije en la cancha, o, no, en un grupo de terapia, en un ámbito controlado. Y realmente cuando lo trabajamos ahí retroactivamente, me doy cuenta de lo que es el sesgo. A mí me pasaba, es decir, porque no era qué haces, sino qué haces puto de mierda. Es decir, y me lo acuerdo hoy, lo cuento y lo digo con tanta vehemencia, porque es lo que pasa todos los días. Porque puede ser puto de mierda, puede ser judío asqueroso, negro, negro, boliviano, venezolano o mujer. Es decir, todos estos conceptos que van en contra de la discriminación, que van a favor de la discriminación, digo, van en contra de la diversidad y la inclusión. Entonces, esos son los conceptos más duros que, y discúlpenme que lo diga con tanta crudeza, pero si no, no tiene efecto. A veces, poder entenderlo desde la crudeza nos sirve para entender cuánto de nosotros lo pensamos muchas veces. Muchas veces. Entonces, el trabajar sobre los sesgos nos ayuda a romper barreras y a trabajar sobre el autoconocimiento. Entonces, cuando trabajamos sobre el conocimiento propio, porque cada uno tiene sus propios sesgos, podemos crecer luego colectivamente hacia una organización mucho más inclusiva. Porque imagínense, y de vuelta, la estadística es fantástica, el 1% es 1/100, salvo el 1, que es el 100%. Imagínense una compañía enorme donde todos decimos que la diversidad y la inclusión es fantástico, que es parte de nuestro ADN, que es lo que queremos trabajar, que es parte de nuestras políticas, pero llega alguien con alguna discapacidad y uno solo lo mira y le dice, ¿y vos qué haces acá? Se terminó. Es decir, para esa persona volver a insertarse laboralmente es imposible o es muy angustiante. Y lo mismo nos pasa cuando pensamos en la integración de personas trans o la integración digamos, de algún tipo de cultura diferente u origen étnico diferente. Eh, a mí siempre me llamó la atención cómo hay, especialmente en Sudamérica, porque es el ámbito donde habitualmente trabajé, ¿no? Pero lo vi también en el sudeste asiático muchísimo.
En Sudamérica me extraña, especialmente en los países andinos, cómo todavía la cultura aborigen sigue siendo discriminada de manera tremenda. Eh, y les cuento una anécdota propia también. Primera vez que llego a la oficina nuestra de Ecuador, hace 18 años. Eh, y me junto ahí con el equipo a trabajar y yo, y entra una señora a servir café vestida de aborigen. Mira, entonces se va, obviamente, ¿no? Mire, digo, ¿qué es esto? Realmente, ¿qué es esto? Me dice, no, no, no. Como es la que sirve el café, tiene que estar vestida de esa manera. ¿Y desde cuándo una organización como la nuestra tiene a alguien para mostrarlo? Pero imagínense un aborigen sirviéndoles café y pidiendo perdón. Entonces, esos son eso es, yo no puedo hablar de diversidad e inclusión y después tener el ERG y tener eso al mismo tiempo. No podemos, entonces hay que verlo, Paul, en la agenda. Por eso el liderazgo es clave, porque si yo lo dejo pasar, como líder de recursos humanos de la compañía, eso se mantiene. Entonces, no hay que darle un espacio, el liderazgo tiene que estar comprometido porque no hay que darle un espacio de tranco a la discriminación nunca. Una vez es siempre. Este es uno de de los lemas que tenemos nosotros. Una vez es siempre. Una vez es siempre y lo tenemos en toda la organización y tenemos muy claro lo que son los canales de denuncia y no porque queremos tener una organización denunciante, sino que queremos tener una organización que garantice que todo el mundo va a estar bien. Y a veces pareciera ser paradojal, pero ustedes en la Asociación Argentina de Compliance, yo les aseguro, me sigue sorprendiendo la cantidad de denuncias que recibo por discriminación, por lo menos tres o cuatro como mínimo por año, que no me lo imaginaba nunca que podía seguir teniendo. Hace muy poquito sacamos un director de la compañía, muy poquito, 3 semanas. Un tipo al cual yo quería muchísimo, lo apreciaba muchísimo, eh, por haber hecho un comentario absolutamente misógino y homofóbico en una reunión. Y no tardaron ni Y, 15, perdón. no, no, ni 15 minutos en hacer la denuncia y otros 15 minutos en que se vaya la compañía. Y acá no tenemos mucho tiempo, pero justo tuve oportunidad de leer algunas de las preguntas que hicieron los participantes y te resumo alguna pregunta a ver si podés tomar. Digo, ya que enfatizamos tanto en la importancia de sesgos, te están preguntando cómo debieran trabajarse las microagresiones, no solo cómo se combaten, sino cómo se capacita en su identificación y se preparan los colaboradores para evitarlas, y si hay algo que hay que hacer particularmente con las áreas que trabajan en los procesos de selección o promoción del personal. Nosotros, primero, nosotros tenemos un programa de refuerzo de las políticas anual. Esto todos los años es mandatorio que todos los colaboradores pasen por todo lo que es nuestras políticas básicas que tienen que ver con digamos, anticorrupción, ética en los negocios, discriminación, todas estas cuestiones, cada una es una política y la trabajamos todos los años. En la inducción ponemos mucha fuerza y mucho énfasis en todo esto. Y aparte, trabajamos una vez por mes, nosotros damos un taller de cultura y el taller, que lo doy yo, una cápsula de cultura la llamamos, y en las cápsulas de cultura tocamos en general uno de estos temas, que puede ser cambio, pero cuando hablamos de cambio, incorporamos cuestiones como las microagresiones y sesgo están cruzando todos nuestros, digamos, nuestra modalidad del día a día. Y somos muy poco flexibles en ese sentido. Muy poco flexibles. Es decir, quien hizo microagresiones tiene que entenderlas, revisarlas, ponemos un proceso de coaching. No es ideal, pero, bueno, nuestra compañía no es ideal ni mucho menos. Debe estar pasando y no nos damos cuenta. O alguien nos las denuncia también, ¿no? Lo que sí intentamos es de que cuando pase seamos muy atados a lo que creemos que hay que hacer. A mí no, nosotros no lo hacemos porque
hay que hacerlo. Si no, lo hacemos y me parece que es una gran diferencia. Nosotros creemos que hay que hacerlo. Es, conceptualmente pensamos eso. Y el liderazgo lo piensa también. Y trabajamos mucho a nivel de liderazgo estas cuestiones. Muchísimo. Y liderazgo no solamente, porque este es el gran punto, no es el top leadership, sino que son todos los niveles de liderazgo. Porque en general, paradojalmente, se encuentran más de estas microagresiones en el top leadership que abajo. Yo he estado en reuniones eh, que la verdad que son una vergüenza cómo nos manejamos entre nosotros, realmente, ¿no? Y lo hacemos marcar, y nadie le gusta que se lo marquen. Eh, pero sí, no, es decir, hay reuniones donde vos decís, "Che, este tipo hace 25 años que es director de la compañía, no puede decir esto que está diciendo. Y se lo hacemos marcar, se lo hacemos marcar, y a veces les gusta y a veces no les gusta, obviamente. Pero no es Y ideal. ahí te hago un comentario de nuestra experiencia con Pau. También es bastante difícil que los demás de arriba tomen estas capacitaciones, ¿no? Nosotros Sí. tratamos de explicar a las empresas la importancia, porque suele pasar esto, ¿no? Es para, bueno, para los que están acá, para la cadena, pero si no subís al barco a los más importantes, esto no va a ningún lado. No, sí, sí, a ver, 1000% de acuerdo, Betina. Es decir, a mí me parece que la única manera, este comité que yo estaba, el global de diversidad, estaba el CEO de la compañía directamente y la presidenta del negocio internacional. Venían, yo creo que hacían otras cosas mientras estaban en la reunión, pero por lo menos formalmente estaban. Y fue muy, para mí, yo recuerdo, y esto de vuelta, eh, no me gusta mucho hablar de anécdotas personales, pero ¿por qué me llamaron a ese comité? Porque cuando fue lo de Floyd, el presidente de la compañía mandó una carta a toda la organización, repudiando el hecho. Y yo le contesté diciéndole que me parecía fantástico que él tuviera esa actitud. Y que me pareció muy bien que lo hubiera hecho y que es una compañía al cual a uno le daban ganas de trabajar. Y al otro día me llegó la invitación para formar parte del Comité de Diversidad, con lo cual me parece que también en eso, esta es otra, no por mi anécdota, porque mi anécdota es absolutamente circunstancial, sino que habla también de que todos somos corresponsables de que estas cosas sucedan y que la proactividad y que la responsabilidad individual de no dejar pasar estas cosas, no importa el lugar que uno, cuando vos me preguntabas, Paula, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Eso, el empoderamiento. Nosotros trabajamos mucho en eso, en transmitirle a todos de que no importa el lugar que tengan, son corresponsables de que esto suceda o que no suceda, ¿no? Obviamente. Última pregunta, si te parece, que surge, y después, si quieres hacer una conclusión final, es, te están preguntando, hay dos, pero elijo una que es diferente sobre algo sobre lo que todavía no hablamos, y es el tema de investigaciones, ¿no? En Chile hay una norma que establece la obligatoriedad de que las investigaciones sean llevadas por un tercero independiente Sí, ajeno de la sí. compañía. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas sobre esto? O ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las condiciones que debieran darse en el marco de una organización para que pueda llevarse una investigación de manera respetuosa también de derechos? Sí. Una sola cosa que quiero, Pau, ya contesto eso. Hay un comentario, pues no quiero que se malinterprete. El comentario respecto a la vestimenta del aborigen no es que ella elegía, le hacían vestirse así. Esa es la diferencia. Si ella hubiese elegido vestirse así, me hubiese dado lo mismo. Cada uno va vestido como quiere. El tema es que el uniforme que le dábamos era un uniforme, la empresa que prestaba el servicio le daba un uniforme de aborigen, ¿tá? Y nadie le preguntó a la señora si quería o no quería. Así que, F. Ríos, gracias por el comentario porque me ayudaste a aclararlo. Obviamente que cada uno puede vestirse como quiere. Acá es que se le exigía vestirse de esa manera, por una cuestión de clase, como digo. Mirá, Pau, el tema de las investigaciones internas es todo un tema y es un tema interesantísimo, y yo estoy, y es una cosa que habitualmente me cuestiona bastante. Yo creo que tienen que ser objetivas, 100%. Creo que tiene que haber un comité que valide la investigación, no solamente que investigue, sino que valide la investigación
porque muchas veces los unconscious bias también pasan en las investigaciones, ¿no? Entonces, che, este bueno, no, este es un pibe, seguramente no hizo nada, somos menos incisivos que con otro al cual le tenemos bronca y este le vamos a dar con todo. Entonces, esto estoy graficando, pero es así, pasa. Me parece que el comité, nosotros, de acuerdo digamos, de acuerdo al tema que provenga, si son temas de diversidad e inclusión, habitualmente los investiga Recursos Humanos en conjunto con el área de legales, que tiene un área de compliance. Eh, a mí me gusta lo de la investigación tercera. Es caro, pero me gusta la investigación tercera. Me parece que plantea cierto grado de autonomía y cierto grado de legitimidad y evita estos encaños mayas. Una cosa muy interesante que hay en Colombia, por ejemplo, es que hay un comité de convivencia. Y el comité de convivencia está conformado por empleados que se postulan y que el resto los vota y tienen el comité de convivencia. Y ese comité de convivencia al cual llegan los temas antes de que vayan, y muchas veces son paralelos, van a nuestro centro de denuncias, van al comité de convivencia y el comité de convivencia determina si tiene que hacerse una investigación más profunda o si tiene que ir al Ministerio de Trabajo. A mí me gusta eso cómo funciona. En general hemos encontrado soluciones muy asertivas y investigaciones muy asertivas, porque son los pares los que también están en esto. Hay todo un tema después de confidencialidad que a veces es un poco más complicado. Pero cómo hacer una investigación, eh, yo el otro día estaba hablando justamente si alcanza con que recursos humanos y legales seamos o necesitaríamos a alguien más que esté un tercero posiblemente, que esté validando el procedimiento por sobre todas las cosas, los procedimientos. Eh, Nosotros sí somos muy estrictos en comunicar la resolución a quien denunció exclusivamente, no a toda la compañía, porque ahí hay temas también de cuidado. Bueno, sabes, te pregunté hace poquito de eso. Hay temas de cuidado, me parece que hay que ser cuidadoso, pero quien denunció siempre tiene feedback, por positivo o por negativo. En eso sí, siempre le damos feedback. Y lo que también informamos es muchas veces a quienes participaron de la investigación. Si tuvimos testigos privilegiados o alguna cosa, les damos también la conclusión a la cual se llegó, para que la gente, como digo yo, cuando uno va al médico y le piden que se desnude, que presente las radiografías, lo peor que puede pasar es que le diga, bueno, vístase y váyase. ¿Y qué pasa? Nada, váyase. Entonces, lo mismo puede pasar en esto. Cuando uno hace una entrevista de reclutamiento, tiene que dar feedback. Cuando uno hace una entrevista respecto a una investigación, tiene que dar feedback. Así que, Bueno, para cerrar, así respetamos horario, ¿querés decir alguna sí, conclusión, compartir algo con nosotros? que me encantó hacerlo. No sé si fui muy vehemente o fui muy claro en las cosas, pero que me encantó hacerlo y agradecerles mucho la invitación. Y de vuelta. El pedido es que no retrocedamos, en realidad, y el pedido es que sigan lo que les parece que está bien hacer, ¿no? Acá no es solamente, eh, por lo menos como yo lo veo, no es solamente un valor económico lo que hay detrás de todo esto, sino que hay un valor moral. Y si entendemos que hoy las organizaciones como las nuestras son de alguna manera el refugio moral de muchas cosas, porque la verdad que en el afuera es tan difícil como se ve todo, si las compañías podemos tener esa responsabilidad seria para con la gente que trabaja con nosotros, con los que quieren venir a trabajar con nosotros, o con los clientes que trabajan y con los proveedores que trabajan con nosotros, me parece que estamos ganando una batalla enorme. Entonces, pasa por ahí, por la convicción personal. Y yo estoy convencido que hay que hacerlo. Es mi granito de arena. Quizás es un tema de lavar culpa de un montón de otras cosas, pero este es mi granito de arena para la sociedad, por lo menos. Así que sí, sí, está bueno. Betty, ¿vos querés decir algo? Que coincido con lo que dice Marcelo, así como si lo hubiéramos hablado antes y la verdad que no sabíamos cuál era su respuesta, que tiene que ver con la cultura y que cómo queremos que nuestras organizaciones sean y que también hay informes que muestran que la ciudadanía espera más de las empresas
que de los gobiernos hoy, donde descreen bastante, y que las empresas como potenciadoras de cambios sociales tenemos que seguir por este camino porque es el camino que es el correcto, ¿no? Eso quería decir. Y agradecerle a todos y agradecerte muchísimo, Marcelo, por estar hoy con nosotras. La verdad que fue un No, placer enorme. gracias Si a usted. querés, lee los comentarios, te están agradeciendo Ah, tu sí, participación y compartir ideas y abrirte, y hay mil preguntas más. sí, Eh, seguro, Estoy segura que si lo contactan a Marce por LinkedIn, en sin lo que ningún esté problema, a sin su ningún problema. alcance, va a ser súper generoso porque es parte de su ADN en compartir experiencias e información. Nosotros de nuestra asociación felices de tener estos espacios y este interés, porque hoy parece que hacer lo correcto o respetar al otro, cualquiera sea el otro, es como una tarea más titánica que antes, pero me parece que ninguno de nosotros que tenga convicción en esto está solo. Entonces son estos espacios que nos hacen sentir bien, nos hacen mostrar que no somos uno solo, sino que somos un montón y que entre todos nos vamos a potenciar para seguir viviendo en sociedades y en organizaciones en las que nos sintamos orgullosos y con ganas de ser parte. Así que, Marce, en nombre de la asociación, nuevamente, gracias El por agradecido soy yo, acompañarnos. realmente, el agradecido soy yo, así que yo digo siempre que cuando uno tiene estos encuentros se va enriquecido, yo por lo menos a mí me pasa, me voy tremendamente enriquecido, así que muchísimas gracias, en serio. Bueno, y será hasta la próxima. A la Gracias a próxima. todos y a todas por estar. Gracias, Gracias. María, por abrir y acompañarnos. Y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias a todos, ¿eh? Chau, Adiós. chau. Hasta luego.